¿Qué es un vector? Un pito. Bueno, vale. Empezamos bien, empezamos bien la cosa, No voy a definirte el concepto de vector formalmente como un matemático, o sea, por ejemplo, si mi yo matemático pues tuviese que definirte un vector, pues entenderías bastante poco, ¿vale? O sea, yo quiero que hoy salgamos de aquí, ¿vale? Tú teniendo claras cuáles son las ecuaciones de la recta, ¿vale? Pero para mí lo más importante es que sepas diferenciar entre las dos cosas más importantes que vamos a utilizar en geometría en R2, es decir, en la geometría de cuarto de ESO, primero de bachillerato, ¿vale? Y es el concepto de vector y el concepto de punto. Bueno, mejor dicho, no concepto, sino, sí, el vector es un concepto, el punto, bueno, podría entenderse como también un concepto, pero bueno, pero realmente los conceptos a entender es la forma y la posición. Es decir, un vector por sí solo es simplemente una especie de línea que sale del origen de coordenadas, ¿vale? A no ser que sea el vector director de una recta, pero bueno, es un vector libre ahí, pues sale del origen, aquí tenemos un tiki, ¿vale? Y básicamente pues me mide la variación de que ha sufrido de y respecto a la variable x, ¿vale? Es decir, si esto tiene menos pendiente y esto tiene más pendiente, ¿vale? Y esto, bueno, pues son vectores, ¿vale? Son vectores, esos son vectores. ¿Y qué pasa? Que el vector me determina la forma que tiene una recta, ¿vale? Obviamente estoy siendo muy poco ortodoxo, es decir, un vector implica y conlleva un concepto muchísimo más amplio del álgebra lineal, donde eso empieza ya a destrozarnos un poco la mente, ¿vale? Porque los vectores es, para que te hagas una idea, álgebra lineal, los números, ¿vale? Los elementos básicos del álgebra lineal, de la rama del álgebra lineal que nosotros estudiamos en matemáticas, los números, o sea, los elementos que nosotros utilizamos son los vectores, ¿vale? Y nosotros trabajamos con cosas que se llaman espacios vectoriales. Y luego de ahí pues nosotros utilizamos y hacemos y generamos aplicaciones lineales y luego miramos qué tipo de características tienen, ¿vale? Pero bueno, da igual. Tú estás aplicando el concepto de vector a geometría. De hecho, el vector, los vectores, lo que vosotros dais en la ESO y en primero de bachillerato, son conceptos algebraicos, ¿vale? O sea, no entraría dentro del álgebra lineal, ¿vale? Pero bueno. Entonces, para ti la idea de vector tiene que ser eso, tiene que ser una especie de flecha en el espacio que te está diciendo la forma que tiene una recta, ¿vale? Eso es lo que te dice un vector. ¿Cómo calculamos un vector? Pues un vector lo calculamos, y nos lo dicen en el cole muchas veces, dicen, extremo menos de origen. ¿Qué coño me estás contando? Extremo menos de origen. Es muy sencillo. Tú ahora, imagínate, tú tienes un punto aquí, tiki tiki, y tú tienes un punto aquí, tiki tiki, ¿vale? Y estos dos puntos, ¿vale? Me pueden generar un vector. Es decir, tú para generar un vector requieres de dos puntos, ¿vale? Y básicamente el vector te dice lo que ha variado x y lo que ha variado y, el vector en R2, ¿vale? Porque el vector puede ser en R3, en R4, en Rn, ¿vale? Y puede tener infinitas componentes, ¿vale? Pero para nosotros va a tener dos componentes, ¿vale? Y si yo quiero sacar el vector de estos dos puntos, el vector me dice lo que ha variado respecto a x y lo que ha variado respecto a y, ¿vale? Eso es lo que me dice un vector, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos, escúchame. Tenemos este punto, y acuérdate, lo puedes poner en el cuaderno si quieres, este puntito de aquí, ¿vale? Y este puntito de aquí, ¿vale? No hace falta que dibujes el punto, simplemente este puntito de aquí es el punto 5, 3, ¿vale? Está en las coordenadas, ¿vale? En la coordenada x5 y en la coordenada y3, ¿vale? Muy bien, está ahí puesto ahí en una papaca, ¿vale? Y yo pues voy a coger y voy a generar otro punto en otro lado, ¿vale? Y ese otro punto va a ser el 7, 12. Vale, pero pon los números, capulli. Paréntesis. Ya de paso pongo X y encima. No. Entonces, pues yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ha variado? ¿Qué es lo que ha variado en el eje de las X del primer punto al segundo punto? O sea, ¿cuánta diferencia hay? Pues 2. Hay dos. 2. ¿No? Hay una diferencia de 2.
¿vale? Porque pasa del 5 y pasa de estar en el 5 a estar en el 7. Por lo tanto, la primera componente del vector será 2, ¿vale? Y luego, ¿cuál será la segunda componente del vector? Estaba en 3 y ha pasado a estar en 12, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha variado? 9. Muy bien. Entonces, ¿el vector cuál será? El vector será el 2, 9, 9. ¿vale? Ese vector es una flechita, ¿vale? Que esa flechita pues estará bastante palmada, la verdad, estará bastante ahí potentorra. Porque básicamente pues se ha movido 2 cuadraditos de X, 9 cuadraditos de Y, ¿vale? Entonces pues el vector será pues una cosita así, ¿vale? ¿Bien o no? Vale. Eso de ahí, tú imagínate, si yo ahora quiero generar una recta. Obviamente una recta no es como un vector, no hay que confundir vector con recta, ¿vale? Obviamente, porque un vector, de hecho una recta, nosotros podemos generar una recta también por medio de 2 puntos. Pero no tenemos que caer en la tentación o en la tentativa de decir, bueno, es que con 2 puntos ya puedo generar una recta. No, para generar una recta tú requieres de un punto para que le dote de la posición, ¿vale? Esa característica, una característica que tiene una recta es la posición, no es lo mismo esta recta que esta recta, ¿vale? ¿Tienen la misma forma? Sí, tienen la misma forma, pero no están en el mismo sitio, por lo tanto son 2 rectas diferentes, ¿vale o no vale? Y luego, la otra característica de la recta, ¿cuál es? La forma, ¿vale? Y la forma, ¿qué es lo que me dota la recta de forma? El vector. Porque ahora imagínate que el vector, en vez de ser el vector 2, 9, es el vector, yo qué sé, 5, 2. ¿Vale? Esto tiene diferente forma a esto, ¿no? Por lo tanto, la recta que pase por este vector será una recta diferente a esta, ¿no? Sí. Y encima tendrá diferente pendiente. ¿Sí? Sí. Entonces, es súper importante entender esto. Y es algo que parece una estupidez, porque realmente es que yo lo veo, yo lo pienso y yo digo, joder, tío, en serio, por favor. O sea, y más en tu cara. Primero de bachillerato, vas a pasar de primero a segundo de bachillerato. Apaga y vámonos si no sabes lo que es un vector. Me quiero tirar por la ventana. ¿Vale? Pero es soberanamente importante entender cuál es el concepto de vector. Es súper importante. Porque si nosotros entendemos perfectamente lo que es un vector, luego nos va a costar muchísimo menos entender un montón de cosas que nosotros hacemos y por qué las hacemos cuando estamos haciendo operaciones en geometría. Sobre todo en R2 y en R3 obviamente también. ¿Vale? Entonces, una recta está dotada de esas dos cosas, de posición y forma. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las cosas que tiene que tener una recta para que se pueda considerar recta? Pues un punto y un vector. ¿Vale? Entonces la respuesta a cómo se forma una recta es por un punto y un vector. El punto le da la posición y el vector le da la forma. ¿Vale? Claro, nosotros nos paramos a pensar... ¡Mosquito! Nosotros nos paramos a pensar y decimos, vale, muy bien, perfecto. Entonces, ¿por qué en el cole nos enseñan, por ejemplo, a calcular vectores? En el cole, tercero de eso. Pero bueno. En el cole nos enseñan a tirar vectores, a sacar vectores, haciendo pues una formulita que está bien, está perfecta, ¿vale? Pero que no nos tiene que engañar, es decir, nosotros acabamos de sacar un vector ahí, ¿vale? Que no hemos requerido hacer ninguna fórmula, ¿vale? Que es extremo menos origen. Nosotros cogemos el punto del extremo, ¿vale? O sea, perdón, la coordenada del extremo y la restamos con la coordenada del origen. Si nosotros vamos ahí, 7 menos 2, ¿qué da? Espera, no, perdón, 7 menos 5, ¿qué da? Muy bien. Ahora, 12 menos 3, ¿qué da? 9. ¿Vale? Ahora, te voy a contar una cosa. Características o... Sí, características del vector. Pues... Sentido, dirección y módulo. Pero de esas tres, yo, a título personal, destaco una por encima de las otras dos, que es la dirección. Un vector ocupa, da
y proyecta un mismo espacio vectorial, o perdón, una misma base generadora, ¿vale? Vamos a poner una base generadora, es el conjunto mínimo de vectores para poder generar un espacio. Pero bueno, a mí qué más me da yo tener este vector que este vector h chiquitito. ¿Qué más me da? A mí me da lo mismo, porque la recta que va a pasar por esta recta, por este vector, perdón, va a ser la misma recta. ¿Bien o no? Entonces, ¿qué más me da que el vector me mida esto, que el vector me mida esto? ¿Me sigues o no? Sí. Entonces, realmente eso es el módulo, ¿vale? La longitud de un vector, que le saca por medio de Pitágoras, ¿vale? Es la raíz cuadrada de la primera componente más la segunda componente, ¿vale? Eso ya deberías de saberlo desde hace quinto de primaria, por lo menos. Entonces, pues, eso de ahí es el módulo, ¿vale? ¿Y por qué le quito peso? Es importante el módulo, porque gracias al módulo nosotros podemos sacar distancias. Distancia punto recta, distancia recta recta, distancia plano recto, y podemos decir, ¿vale? Que sí, que luego todo el mundo termina utilizando las fórmulas de los cojones porque la gente es retrasada, pero pues no pasa nada. Pero el módulo me da la distancia entre dos puntos, ¿vale? La distancia, lo que mide un vector, la distancia entre dos puntos, me la da, ¿el qué? El módulo, ¿vale? ¿Bien o no? ¿Seguro? El módulo de este vector sería... No, no. No, el módulo es una distancia. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál sería el módulo de eso? No sé, lo que me diera. ¿Y qué te da? ¿Si haces Pitágoras ahí? O sea, piensa que esto es esto, ¿vale? Mira si soy vago, ¿vale? Esto es lo que... Uy. No pinta. Vale, vamos a poner... Este es el vector, ¿vale? Yo qué sé, me lo voy a inventar. La variación de x que era 2, ¿no? Vale, y la variación de y es 9, ¿no? Pues si haces Pitágoras aquí, ¿cuánto vale esto? Raíz de 9... Raíz cuadrada de... 9 elevado a 2 más 2 elevado a 2. ¿Qué eso es? 81 más 4, 85, raíz de 85. Vale, y raíz de 85 da... Yo qué sé. Simplifica. Sí, te lo hago mentalmente en la simplificación. ¿Entre 5? ¿85 entre 5? 40. No. 65. Mira, es más fácil. O sea, yo te digo lo que hago de cabeza, ¿vale? 85 por 10. Digo, cállate. 5 por 10. 50. 5 por 7. 35. 50 más 35. 10 más 7. 17. 17 por 5. 85. ¿Vale? Yo cojo el 17, 10 más 7. 5 por 7, 5 por 10. Así es como yo siempre lo he hecho de pequeño. ¿Vale? A mí eso de dividir y esas cosas así con la cajita, yo digo, me va a comer los huevos. Pues yo lo hago así. ¿Eh? Yo lo hago así con la cajita. Pues lo veas, así habéis salido todos. Yo eso a mí cuando me enseñó la profe de primaria le dije, señorita Francisca, usted es un normal. Por eso me expulsaron. Bueno, por eso y por más cosas, pero bueno. Bueno, y a mí. Sí, en primaria me expulsaron. Sí, la respuesta es que sí, me expulsaron. A mí me expulsaron primero de la ESO. Yo en primero de eso me pasé más de un tercio del curso expulsado. ¿Por qué? Tiempos oscuros. En repetir primero de eso, por cierto. Entonces, pues... 17, ¿qué pasa con el 17 y con el 5? Son coprimos, por lo tanto no tienen ningún factor en común, por lo tanto la raíz cuadrada de 85 no se puede simplificar, no podemos sacar nada fuera de la raíz. Entonces raíz de 85 es raíz de 85, ¿vale? Entonces el módulo de ese vector es raíz de 85, ¿vale? Vale. Pero que a mí me da igual que ese vector tenga módulo raíz de 85 o módulo 3, es que me da pela, ¿vale? ¿Es una característica que es importante? Sí, por supuesto que es importante, clarísimamente que es importante el módulo, por supuesto, si no, ni siquiera lo estaría explicando. Pero yo le quito importancia porque a mí el vector, y yo es una cosa que yo siempre digo, el vector es proyectivo. ¿Qué significa que sea proyectivo el vector? Que el vector, por ejemplo, 1, 1, es para mí el mismo vector que el vector 2, 2. ¿Qué pasa?
Sí, que te has petado un mosquito o un grano o lo que sea, que eres un guarro. Pero para mí el vector 1,1 es el mismo vector que el vector 2,2. Para mí es el mismo. Lo único que uno más largo y otro más corto. ¿Vale? Pero es el mismo vector. ¿Vale? ¿Qué pasa? Para mí, ¿vale? Para mí, que el vector vaya de aquí a aquí o de aquí a aquí, para mí es lo mismo. A ver, para mí es lo mismo. No es lo mismo, obviamente. Eso es lo que se dice el sentido. ¿Vale? Que el vector vaya de aquí a aquí o que el vector vaya de aquí a aquí. Eso es el sentido del vector. ¿Vale? Si yo voy de Palma a Alcudia y de Alcudia a Palma, son dos sentidos diferentes. ¿Vale? La dirección, ¿qué sería? Pues que si yo voy, por ejemplo, de Alcudia a Palma o de Palma a Alcudia o de Palma a, yo que sé, a Manacor. Son dos direcciones diferentes. Por lo tanto, son dos vectores diferentes. Ahí está la cosa. ¿Por qué yo le doy más importancia al concepto de dirección que a los otros dos? Porque si yo modifico el sentido de un vector, es el mismo vector. Me está ocupando el mismo espacio. La recta que va a pasar por ahí va a ser la misma. ¿Qué pasa si yo modifico el módulo del vector? La recta que va a pasar por ahí va a ser la misma. La mismica. La misma. ¿Pero qué pasa? Si yo modifico la dirección de un vector? Que la recta va a ser diferente. ¿Vale? Por eso yo pongo por encima el concepto de dirección a los otros dos. Las otras dos características no es que sean menos, ¿vale? Pero todo el mundo coge, ve el libro de texto, todos los profes dicen características del vector, módulo, dirección y sentido. Bueno, a todos nosotros nos han explicado dirección contraria, pues no, está mal. En realidad es sentido contrario. Lo típico que explican y está muy bien, está perfecto. Pero bueno, pero yo tengo que decirlo porque para mí lo importante es que entendáis qué es un vector. ¿Vale? Y para ti, tú tienes que ver este vector o tú tienes que ver este vector, ¿vale? Y tú tienes que ver el mismo vector, ¿vale? Es decir, que si tú ves, por ejemplo, el vector 2, 4, que sepas que si pones el vector 1, 2, estás diciendo lo mismo. Salvo en algunas ocasiones. Como por ejemplo, imagínate que tú estás utilizando el vector para encontrar un punto en concreto. Por ejemplo, el punto medio de un segmento. Entonces ahí, el vector, si te dicen que por ejemplo el vector es el vector 1, 2, ¿vale? O el vector 2, 4, entonces ya ahí ya no es lo mismo poner 2, 4 que 1, 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí ya sí que tomamos con mucha importancia el concepto de posiciones. Entonces no es lo mismo el módulo de este punto a este punto que de este punto a este punto. ¿Vale o no vale? Sí. Entonces, ¿cómo se calcula un vector? Ya lo sabemos, hacemos extremo menos origen, como te dé la gana, ¿vale? Y te estaba aburriendo. No, perdóname un poco. Y yo vengo de empalme, cabrón. Bueno, pero ¿te la has pasado bien? Bueno, no creas, me rechazaron ayer muchas veces. Me rechazaron yo ni con italianas, tío. Y yo, bambina, amo una pizza. Me están hablando ayer, yo estoy Ya tengo ganas de hacer el pelo blanco, tío, por aquí. ¿Eh? Tengo ganas de hacer el pelo blanco ya por aquí. Oye, ¿qué quieres? ¿Que nos dé una colleja o cómo queda la cosa? Ya me está deprimiendo el subnormal este. ¿Será posible? Empieza a ser pelo blanco. Ya lo sé, tengo que echar tinte, coño. Dentro de poco voy a aparentar los años que tengo. No puede ser. Yo tengo que seguir aparentando 20. ¿Tienes 20? A ver, de corazón tengo 15. De mentalidad 12. Y en el DNI pone unos cuantos más. Yo diría que tienes 27, 28. Vete a la puta mierda, 27, 28. Joder. ¿Cómo No, va? 25. 25 sí. Bueno, pues tengo 30, pero déjame en paz. No me hables. No me hables. Estoy triste. Sigo saliendo de fiesta con 20 añeras. Eso me da autoestima. Bueno. Entonces, pues... Ahí, eso es very important, ¿vale? ¿Bien o no? Entonces, punto, posición. Vector, forma. ¿Vale? Y ahora empezamos con las rectas. ¿Vale? Con las ecuaciones de la recta. ¿Bien o no? Sí.
Pero antes de empezar con las ecuaciones de recta, porque las ecuaciones de recta simplemente te las voy a hacer copiar de ahí, ¿vale? Así es la excusa para yo ir al baño porque me estoy cagando lo que no está escrito. Antes de empezar, te quiero otro concepto very, very importante, que es el concepto de pendiente, ¿vale? ¿Cómo nosotros definimos la pendiente, en este caso de una recta? Pues la pendiente de una recta es básicamente la variación del eje de la axis respecto a la variación del eje de la axis, que ya lo hemos dicho antes, pero bueno. ¿Y cómo se calcula? Se calcula haciendo v sub 2 partido v sub 1, es decir, la variación de y partido de la variación de x. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un vector que es el vector 2, 5, la pendiente de la recta es 5, 2. 5 partido 2, perdón. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Como que C. No lo he apuntado, pero... No, da igual. Y ahora viene la cosa. Tú fíjate, mira este vector. Este vector vamos a decir que es el vector 1, 2. Y yo he dicho que este vector es el mismo vector que este de aquí. ¿Vale? Que es el 2, 4. ¿Qué pendiente tiene este? Si este es el vector 1, 2, la pendiente es 2 partido 1, que es 2, ¿no? Sí. Vale. Si este vector es el 2, 4, ¿qué pendiente tiene? 4 partido 2. ¿Qué 4 partido 2 es? 2 también. Tienen la misma pendiente, claro, porque tiene la misma forma. Sí. ¿Vale? Tiene diferente módulo, da igual, pero la forma la forma es igual. ¿Cuándo va a cambiar la forma? Cuando me cambie la dirección. ¿Vale? ¿Seguro? Sí. ¡Su! ¿Y cuáles tengo que apuntar? Aquí estás. Las ecuaciones de la recta. Aquí están demostradas, ¿vale? Vale. De todas maneras, ya las deberías de saber desde cuarto de eso o para atrás, ¿eh? Sí. No, va, en serio. No, que sí, que las sé.